Hoy se me barrió. Hoy se me barrió porque estaba enviando unos correos. Ok, ¿ya la Sí, inició? sí, perdón, Ok. doctor. Otra Mm, cosa. Sí, dígame. ¿Hasta dónde va a venir en el examen? Hasta lo que veamos hoy. Ok. Sí, hasta lo que veamos hoy. Si tienen alguna duda, me dicen, traten de ir Sí, repasando, revisen las clases. Si tienen, o sea, la única manera de que les salgan dudas es repasando las clases. Va a venir cosas de lo que vimos en la clase. No va a venir así que eh, no va a venir así mucho de definiciones, no. Va a venir más así como cosas como, como más o menos como tipo de la tarea pasada, ¿no? Que, a ver, dos condiciones ambientales diferentes, pasó esto, ¿a qué se debió? Algo parecido a esto, es más que nada así como para ver si quedó claro el concepto, no para que me digan el concepto, sino para que se vea si efectivamente ya lo pueden aplicar a una situación de manejo real, ¿no? O, por ejemplo, tasa de desarrollo. ¿Qué es la tasa de desarrollo? Ah, pues la tasa de desarrollo la obtengo como el cociente o la inversa de la duración en días. O sea, si yo tengo la duración en días y me piden que obtenga la tasa de desarrollo, la tasa de desarrollo es la inversa de la duración. Ah, bueno, entonces hago uno sobre días y obtengo la tasa de desarrollo. O si tengo la tasa de desarrollo, ¿cómo puedo obtener la duración del periodo en días? Ah, pues la inversa. La inversa de la tasa es la duración. La inversa de la duración es la tasa. Es lo que habíamos visto cuando vimos el modelo de tiempo térmico. Entonces, si yo les pongo genotipos con duración, con una X duración para una determinada etapa, yo les digo que me calcule la tasa y ya saben cómo calcular la tasa. Es cuestión nomás de repasar esos conceptos, ¿no? Nada más. O sea, y la idea del examen es que apliquen esos conceptos, no que se los aprendan de memoria, ¿no? Ok, vamos a continuar. En gracias, este doctor. mismo, perdón, perdón. No, digo que Ah, gracias. ok. Igual, cualquier otra cosa, en el chat, en el chat de Teams, si alguien, oiga, ¿sabe qué? Mire, no me queda claro esta cosa. O sea, o algo en particular, ¿eh? Estuve repasando y como que no me queda claro esto. Ok, yo ya les escribo, les contesto. No duden de consultar sus dudas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Y vean, en este trabajo, en donde eh, Slaffer y Rawson estudiaron en 1997, bueno, más bien lo publicaron en 1997, esto lo hicieron mucho antes, lo publicaron en esta revista, se llama Australian Journal of Plant Physiology, en el volumen 24. Ellos estudiaron cuatro genotipos, y creo que ya hasta los habíamos mencionado, estos Sunset, Cóndor, Rosella y Capelle de Press, que decíamos que Sunset y Cóndor son dos genotipos de origen australiano, y Rosella y Capelle de Press son dos genotipos de origen francés de Francia, ¿verdad? Ok, ¿y qué hicieron ellos? Bueno, estas gráficas muestran la relación, sí, la relación entre el número de hojas visibles sobre el tallo principal, main culm es tallo principal, y el tiempo, ¿sí? Después del inicio del experimento para cultivares Sunset, Cóndor, Rosella y Capelle de Press, crecidos o sembrados eh, bajo, bajo fotoperiodo largo, ¿sí? 21 horas de fotoperiodo,
en temperaturas, ¿sí? 21, 17, o sea, 21 día, 17 noche, que son los símbolos negritos, o 16 grados centígrados día, digo, en el día, y 12 grados centígrados en la noche. Y las líneas son líneas fiteadas o graficadas, ajustadas por modelos de regresión. Entonces, se contó el número de hojas desde que inició el experimento. En este experimento ustedes van a ver más adelante cuando veamos, porque este mismo experimento lo usamos para explicar lo que se refiere a vernalización. Hay estos genotipos, algunos genotipos son sensibles a la vernalización y dice que se midió el número de hojas visibles después del inicio del experimento. ¿Por qué? Porque hubo un tratamiento previo que fue la vernalización de estos cultivares. Por lo tanto, cuando se trasplantaron las plantas en campo, pues ya estaban ya como de 15 centímetros, ya tenían hojas, ¿ok? Aparecidas. De hecho, por eso arranca arriba, no arranca abajo, no arranca, porque ya cuando se trasplantaron ya tenía hojas, ¿eh? Ya al menos ya se contaban más de una hoja cuando se trasplantaron. Ok, y vean, entonces, los puntos negros significa temperatura alta, porque fueron 21 grados día, 21 grados centígrados en el día, y los símbolos vacíos representa temperatura de 16 grados durante el día. Y se ve la diferencia, vean cómo, eso es un experimento real, o sea, no es un modelo teórico, estos son modelos con datos observados, los circulitos no son dibujitos, ¿sí? Son datos reales. Vean cómo se separa, al menos para un cierto número de hojas, estamos hablando más o menos como entre a partir de la tercera hoja, empiezan a separarse, ¿sí? Es decir, empieza a ver el efecto de la temperatura en algunos genotipos más que otros. Por ejemplo, si vemos a Cóndor y a Capelle de Prés, pareciera que son más sensibles. Y vean cómo difiere el número de hojas. Por ejemplo, en Cóndor, pues al menos el número de hojas que se alcanzó a medir está ronda por ahí cerca de las 6 o 5 hojas, algo así. Por acá, en el caso de Cóndor, anda más o menos igual, pero vean, en el caso de Rosella está por arriba de 6 y en el caso de Capelle de Prés está por arriba de 7, ¿sí? Es decir, que eh, hay genotipos que difieren en el número final de hojas y también difieren en el efecto de la temperatura sobre el número final de hojas. Vean cómo Capelle de Prés, con temperatura de 21 grados en el día, aparece mucho más rápido, ¿sí? Se separa de la temperatura de 16 grados durante el día. Vean cómo la tasa es mucho menor, al igual que en Cóndor. A lo mejor en Sunset pareciera que van muy, muy pegaditas, pero hay una separación. Es decir, esa separación es efecto de temperatura. Entonces, pues cuando los días son largos, que son 21 horas de fotoperiodo, o sea, se les puso, como fueron bajo condiciones controladas, o sea, se le pusieron la lámpara durante 21 horas, es decir, solamente tenía 3 horas de oscuridad. 21 horas eran de luz. Entonces, cuando los días son largos, el número final de hojas es bajo, o sea, recuerden, tenían tenían un fotoperiodo bastante inductivo, por eso el número final de hojas es muy bajo en algunos genotipos, ¿no? Muy bajo. Y en este caso, el filocrono es único y la relación entre la tasa de aparición de hojas, ¿sí? Y el tiempo a una temperatura dada es lineal, ¿sí? Es una línea recta, ¿sí? Ok, pero
También se calculó el filocrono. Recuerden que el filocrono es la inversa de la tasa. Para cada uno de los cultivares, pero aquí en este caso, este experimento, ¿sí? También consideró diferentes tratamientos de fotoperiodo. Había tratamientos de 9 horas, de 12, de 15, de 15, era creo que 17, 16 o 17, 19 y 21 horas de fotoperiodo. Ahora bien, y se midió el filocrono. Recuerde, los puntos llenos es temperatura alta. Los puntos vacíos es la condición de temperatura baja, ¿no? O sea, los puntos negros 21 grados centígrados y los puntos vacíos 16 grados centígrados día, en el día. Y vean cómo en el caso, por ejemplo, del filocrono, pues con temperatura baja de 16 grados, cuando cuando el cultivo tenía 9 horas de luz, pues eran 8 días por hoja, y cuando la temperatura era de 21 grados, eran 7 días por hoja, es decir, se reducía un día. Y así sucesivamente, o sea, conforme iba aumentando las horas de luz, vean cómo se iba disminuyendo el filocrono. En todos los genotipos, vean en cóndor, también se asemeja casi ya al modelo teórico que veíamos, vean cómo cambia el filocrono en función de la temperatura y cambia el filocrono en función del fotoperiodo. Este es un efecto dual, ¿no? O sea, es efecto de temperatura, que es la separación de las líneas, y efecto del fotoperiodo, que sería cómo va cayendo los puntitos, ¿no? Ahora vean a Rosella. Rosella tenía por ahí 7 días, daba un filocrono de 7 días por hoja cuando la temperatura era baja, 6 días por hoja cuando la temperatura era alta. Y también es la misma tendencia. Conforme se va incrementando las horas de luz, se va reduciendo el filocrono. Pero algo interesante en Capelle de Press. Vean cómo con temperatura baja andaba en el orden de 9.5 días por hoja. Vean el tamaño del filocrono. Y con temperatura alta rondaba los 9 días por hoja. Pero ahora vean, conforme se incrementa el fotoperiodo, vean cómo se reduce el filocrono. De tal manera que cuando la temperatura del día era de 21 grados, eh, el filocrono se reduce de 9 a un poquito más abajo de 5. Ven el efecto que provoca un factor ambiental. De tal manera entonces que al acortarse los días, además, ¿sí? O decir, además de aumentar el filocrono, vean, cuando los días son cortos, el filocrono aumenta con respecto a días largos. Hay una diferencia. Y el número, y, y de modo muy marcado, ¿sí? En el cultivar más sensible, ¿sí? El cultivar más sensible es Capelle de Press, ¿sí? Pero bastante marcado. ¿Recuerda el modelo teórico de la respuesta al fotoperiodo en un cultivar de día largo? El modelo teórico que vimos anteriormente. Vean cómo se dibuja, vean cómo Capelle de Press dibuja, ¿sí? Muy bien, ¿sí? La respuesta, la respuesta cuantitativa, vean cómo efectivamente hay una caída, ¿sí? En el filocrono conforme se incrementa el fotoperiodo.
¿sí? O sea, ese modelo teórico que, o sea, que vimos en algún momento, donde vimos el fotoperiodo umbral, la precocidad intrínseca, este, pues salió de hacer experimentos, ¿sí? En cultivares que eran muy sensibles al fotoperiodo. Si tienen alguna duda, por favor, interrúmpanme, ¿eh? Y por ahí también hicieron, ¿verdad?, las relaciones entre el filocrono y el fotoperiodo para este, las 6 hojas iniciales, que serían los cuadraditos, y aquellas hojas que aparecen después de la sexta hoja, que serían los triangulitos, en la variedad más sensible, que es Capelle de Prés, sembrados a diferentes temperaturas, ¿no? 21 grados símbolos llenos y 16 grados símbolos abiertos, los símbolos vacíos. De tal manera que las primeras 6 hojas pareciera que no hay efecto del fotoperiodo para las primeras 6 hojas, vean. Ellos midieron el efecto el filocrono de las primeras 6 hojas en los diferentes tratamientos de fotoperiodo y ellos encontraron que no cambiaba el filocrono, ¿sí?, para una misma temperatura. Obviamente, cuando la temperatura se incrementaba, el filocrono era menor que cuando la temperatura era 16 grados. Pero pareciera que no había efecto del fotoperiodo. Pero las hojas que emergían por arriba de la sexta, vean cómo el filocrono cambia. Cuando el fotoperiodo era corto y la temperatura era fresca o baja, pues andaba casi cerca, bueno, por ahí cercanos a los 12 días por hoja. Mientras que cuando el fotoperiodo era corto y la temperatura era alta, estaba por abajo de 11 días por hoja. Y conforme se iba incrementando las horas de luz, se iba reduciendo el filocrono. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un cultivo, por ejemplo, trigo, ¿sí?, no todas las hojas, ¿sí?, son igualmente sensibles al fotoperiodo. Es decir, que en algún momento, ¿sí?, hay algunas hojas que no manifiestan respuesta, es decir, hay una parte del ciclo del cultivo que es insensible y hay otra parte que es muy sensible al fotoperiodo. ¿Ok? Y bueno, aquí es la dinámica, ¿sí?, para fotoperiodos extremos, ¿sí? 9 y 21 horas, círculos y cuadrados, círculos acá, digo cuadrados acá, círculos aquí, creo que estos son los círculos, parecieran cuadrados, ¿eh? A ver, círculos 9. Ok, no. Sí, círculos 9 y acá son 21. En 21 horas, en 21 grados centígrados para Capelle de Prés, la línea, la línea fiteada por modelo de regresión para 21 horas de fotoperiodo, que es esta de aquí, la negra. Esta es la línea de regresión. De tal manera entonces que en cultivares muy sensibles, ¿sí?, al fotoperiodo, además de aumentar la duración de la etapa reproductiva por efecto de un mayor número final de hojas, recuerden que si nosotros, si la línea roja nos representara una condición de fotoperiodo largo y la línea amarilla nos representara una condición de fotoperiodo corto, entonces con fotoperiodo corto el número final de hojas tendría que aumentar porque se fabricarían más primordios de hoja y entonces la duración de la etapa reproductiva dice que aumenta porque el número de hojas es mayor y la relación filocrono inicial, ¿sí?, también es mayor y la etapa reproductiva aumenta más aún por la disminución de la tasa de aparición de hojas al aumentar el número de hojas
a aparecer por encima de la sexta. Recuerden que por arriba de la sexta, por arriba de la sexta o octava hoja, hay sensibilidad al fotoperiodo. Por lo tanto, tiende a aumentar. Bueno, es muy aceptado que los efectos fotoperiódicos son muy importantes al comienzo del ciclo, pero las relaciones anteriores sugerían lo contrario. Aquí, en este caso, se evaluó la respuesta relativa al fotoperiodo durante la etapa vegetativa con respecto a un control, es decir, con respecto a un control, por eso es relativo, con respecto a un control que, digamos, el control está acá, ¿sí? Y acá se le incrementó, ¿sí? El fotoperiodo, o sea, se le puso luz, y se hizo la relación entre la etapa reproductiva temprana y la vegetativa. Y vean cómo para una misma duración de la etapa vegetativa, ¿sí? Hay diferente duración en la etapa reproductiva. Y acá también, vean, cuando se analiza, es que hay dos etapas aquí, por ejemplo. La etapa reproductiva tardía es cuando se están fabricando flores. La etapa reproductiva temprana es cuando se están fabricando espiguillas. Es decir, de iniciación floral a espiguilla terminal es etapa reproductiva temprana. De espiguilla terminal a floración es la etapa reproductiva tardía. Hay dos etapas reproductivas. Y vean, cuando se hace también cuando se grafica la respuesta relativa al fotoperiodo para la etapa reproductiva tardía y la etapa reproductiva temprana, pues también para una misma duración de la etapa reproductiva temprana hay diferente duración de la etapa reproductiva tardía. Cuando, cuando cae en la relación 1 a 1, ¿sí? Es lo mismo, o sea, no pasa nada con la duración, vayas, lo que ocurre en una etapa no afecta a la otra, es decir, es exactamente lo mismo y pasa en algunos casos, pero lo curioso es esto, ¿no? Que un cultivo o sí, un tratamiento fotoperiódico puede tener, ¿sí? O puede hacer que una etapa vegetativa dure lo mismo, pero la etapa reproductiva temprana, dure diferente. Entonces, algo pasa por ahí. Entonces, uno pensaría que sí hay efecto memoria, ¿no? Porque si el tratamiento fotoperiódico fue en la etapa vegetativa y yo vi cambios en la etapa reproductiva, entonces uno diría, hay efecto, es un efecto memoria, o sea, las plantas recuerdan la condición en la que estaban anteriormente sometidos. Entonces, Slaffer y Ramson en 1996 hicieron algo como esto. Ellos midieron en Capellé de Prés la relación de los días en función del fotoperiodo, es decir, la duración de la etapa vegetativa en días, que sería lo blanco, la duración de la etapa reproductiva temprana, es decir, de iniciación floral a espiguilla terminal, que sería lo verde, y la relación de la etapa reproductiva tardía, que sería lo rojito, es decir, de espiguilla terminal a floración, o antesis, ¿no? De tal manera que ellos encontraron que efectivamente la etapa vegetativa, vean cómo copia bastante bien el modelo teórico, ¿sí? Que cuando los días cuando la duración, ¿sí? Era de 9 horas, pues duraba arriba de 20 días la etapa vegetativa, y conforme se iba alargando la duración del día o el tratamiento de luz, se iba reduciendo y se reducía hasta niveles o sea, se reducía hasta 10 días la etapa vegetativa. Y pasaba lo mismo cuando se analizaba la etapa reproductiva temprana. Con fotoperiodo corto era muy larga la etapa y con fotoperiodo largo era muy corta, muy corta. Y pasaba lo mismo también con la etapa reproductiva tardía, que en la fabricación de las flores. Parecía que también habría un efecto ahí, de fotoperiodo. Y entonces ellos decían, ¿era efecto memoria? Porque en realidad el fotoperiodo, los tratamientos de fotoperiodo fueron aquí.
¿sí? Pero afectaron hasta acá, a la etapa reproductiva tardía. Y entonces ellos por ahí empezaron a buscar algunas evidencias y hay un trabajo en donde se midió la respuesta en duración del periodo de iniciación floral, es decir, cuando cambia el ápice, la duración de ese periodo. Este trabajo fue adaptado de Boyd en 1996, que se presentó en el séptimo simposio internacional de genética de cebada, en donde se estudiaron 4 cultivares de cebada sometidos a diferentes, no, de trigo fueron, 4 cultivares de trigo que fueron sometidos a diferentes fotoperiodos durante todo el ciclo o transfiriéndolos de fotoperiodo corto a largo después de iniciación floral. Es decir, venían creciendo en fotoperiodo corto y justamente cuando se da el cambio de ápice, también se pasaron a fotoperiodo largo, es decir, se le pusieron focos. ¿Qué se encontró? Bueno, se midió, recuerden, se midió la duración de iniciación floral hasta antesis en grados centígrados día. Eran 4 cultivares, Mona, Bonus, Skiff y Turk. Y las barritas azules representan fotoperiodo de 11 horas de luz y las barritas naranjas 18 horas. Entonces vean, vamos a analizar genotipo por genotipo. Mona, cuando crecía a 11 horas de luz, pues duraba 900 grados centígrados día. Y cuando creció a 18 horas, duró 600. Es decir, hubo una reducción por fotoperiodo largo de 300 grados centígrados día. En bonus, la diferencia fue ahí nada, ¿no? 50 grados centígrados día, que no tiene asterisco, por lo tanto, no hay diferencias significativas. Es decir, bonus es insensible al fotoperiodo. Lo pongan en fotoperiodo corto o lo pongan en fotoperiodo largo, la duración es la misma. ¿Ok? Y luego, en Skiff, con fotoperiodo de 11 horas, esta es su duración, y con fotoperiodo de 18 horas, esta es la duración. Esta diferencia es significativa. Vean cómo el fotoperiodo largo acorta la duración de la etapa. En Turk, algo similar a lo que pasó en Mona, ¿sí? Casi anda durando 800 grados centígrados día, con 11 horas de luz, y menos de 400, con 18 horas de luz. Ahora bien, hubo algunos entonces que se transfirieron, de tal manera que aquí tenemos, vean, la línea azul es igual, la barra azul es 11 horas de luz continua, y la barra naranja es 18 horas de luz continua, o sea, durante todo el ciclo. La barra con líneas transversales inclinadas, ¿sí? O la barra con ese tipo de trama, representa que hasta iniciación floral venían creciendo en 11, con 11 horas de luz. Justamente ahí, cuando se dio el cambio de ápice, le prendieron focos. Es decir, le aumentaron 6 horas más de luz. Lo llevaron de 11 hasta 18 horas. ¿Qué pasó? Se tendría que haber reducido la duración del periodo porque este periodo es iniciación floral, antesis. ¿Pero qué pasó? Que duró más. Este venía creciendo a 18. Esta también a 18 horas durante el periodo que se está midiendo, ¿eh? Tendría que ser del mismo tamaño. Uno diría que las dos barras son de 18 horas de luz. Acá también, en Skiff, en bonus ya sabemos que es insensible, no pasó nada. En Skiff tendría que durar
la barrita de rayas inclinadas tenía que ser del mismo tamaño que la barra naranja, al igual que en Turk, pero se fue para más arriba. ¿Qué pasó entonces? Uno podría decir entonces que esta pequeña diferencia, digamos, el efecto directo del fotoperiodo, pues sería de aquí para arriba. Este es efecto directo, ¿sí? Y esta partecita que creció más, ¿sí? Que no debería de haber crecido, es lo que llamaron, lo que se le llamó efecto memoria. Efecto memoria, ¿por qué? La planta venía creciendo en 11. Esta barrita era 11, es decir, esta barrita era igual que esta, pero justo en iniciación floral se le pusieron 6 horas más de luz. Pero ¿qué pasó? La planta tiene que adaptarse. ¿Qué quiere decir? Que el cambio o sea, yo la traigo a 11 horas y le pongo un foco durante 6 horas más, no voy a ver el efecto inmediatamente. La planta va a seguir, ¿sí? Hasta que no llegue la señal desde la hoja. Decíamos que el fotoperiodo, la sensibilidad al fotoperiodo o el chip que sensa la duración de la luz, ¿cómo decíamos que se llamaba? Fito, fitocromo. El fitocromo está en la hoja, en una hoja expandida, una hoja que le pega luz. Entonces ahí lo percibe. Ese es el chip, esa es la fotocelda. Se llama fitocromo. Fito de planta, cromo de luz. Entonces, cuando el fitocromo percibe que los días son largos, manda la señal. Manda la señal ¿hasta dónde? Hasta el ápice. ¿Sí? Pero no tiene fibra óptica. Entonces, tiene que ir intercambiando la señal con el ARN mensajero, para eso sirve, para mandar mensajes, ¿sí? Y lo va mandando de célula a célula. Entonces, tarda en llegar el mensaje al ápice para acelerarlo. En eso de que llega, la planta aún sigue creída, digámosle así, si la planta creyera o si la planta pensara, que todavía está percibiendo la condición anterior. Es como un periodo de adaptación, ¿no? Venían 11, pasa un periodo de tiempo para que se adapte a la nueva condición, pero en realidad no es para que se adapte, es para que llegue la señal a donde tiene que llegar y se active, es decir, como que se reinicie el sistema a la nueva condición. ¿Sí? Por eso estos autores ya denominaron a esta pequeña diferencia, ¿sí? Efecto memoria. Eh, Uno diría, ¿a poco las plantas tienen memoria? No, en realidad no es que tengan memoria. En realidad es que tarda mucho la señal en llegar a donde tiene que llegar. Y por eso hay un desfase en la duración. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ok. Muy bien. Son preguntas de examen. Ok. A ver, aguánteme un ratito. Que me llamaron. Aguante.
Ok, vamos a continuar. Entonces, por ahí en algún momento, ¿sí? Eh, Daniel Miralles y Richard Richards, en el año 2000, publicaron en Annals of Botany, en el volumen 85, y después junto también con Slaffer, también en el año 2000, publicaron en el Australian Journal of Plant Physiology, un trabajo en donde ellos estudiaron el efecto del fotoperiodo sobre la duración del periodo siembra espiguilla terminal, ¿sí? Que sería estas barritas azules. Es decir, estudiaron 9 horas, 13 horas y 19 horas. Y vean que cuando el fotoperiodo es corto, la duración, ¿sí? De este periodo de siembra a espiguilla terminal, ¿sí? Dura más, ¿sí? Cuando el fotoperiodo es de 13 horas, dura menos. Y cuando el fotoperiodo es de 19 horas, pues dura menos. Vean cómo es el efecto del fotoperiodo. Conforme se va alargando el fotoperiodo, se va acortando la duración de la etapa para una planta de día largo. Ahora bien, justamente aquí en espiguilla terminal fueron transferidas a 9, 13 y 19, es decir, las que venían creciendo en 9, una parte de esas siguió creciendo a 9 horas, es decir, todo el ciclo. Otras a otras plantas que venían en 9 se les pusieron 4 horas más, y a otras que venían creciendo en 9 se les pusieron 10 horas más. Es decir, se les incrementó a 19 horas su fotoperiodo, justamente aquí en espiguilla terminal. Y se midió el periodo de espiguilla terminal a espigamiento. Heading significa espigamiento, porque head es cabeza, y la cabeza en el trigo es la espiga. Por eso es heading, se llama espigamiento. Y las que venían creciendo en 13 pasaron a 9, es decir, se les redujo el fotoperiodo. Otras siguieron en 13 y otras se les incrementó a 19 horas. Las que venían creciendo en 19 se pasaron a 9, se les redujo 10 horas. A las otras se les redujo a 13 horas y otras siguieron en 19. Entonces vean, esta es más o menos la respuesta, que conforme se incrementa el fotoperiodo, se reduce la duración de la etapa, o conforme se reduce el fotoperiodo, se alarga la duración de la etapa. Es igual. Pero uno pensaría que, por ejemplo, si la planta viene creciendo a 9 y la paso a 9, pues va a seguir durándolo mucho, y así sucesivamente. Resulta que vean que no pasa eso. Si uno analiza el paso de 9 a 9, esta es su duración. La línea roja es lo que dura la etapa de espiguilla terminal a espigamiento. Pero cuando pasó de 13 a 9, es más corta la barrita. ¿Por qué? Porque la planta venía creciendo a 13 horas y se le redujo el fotoperiodo. Tuvo que pasar un tiempo para que el ápice percibiera que efectivamente la condición fotoperiódica era menos. Es decir, que todavía seguía mandando el fotoperiodo largo. Por eso se acortó. Y acá mucho más. Siguió mandando, siguió percibiendo o gobernando fotoperiodo largo, ¿sí? Y no fotoperiodo corto, vean, porque todavía se acortó un poquito más.
Entonces, se vio que el tamaño, o sea, la duración de 9 a 9 correspondía de 13 a 13, ¿sí? Esta barrita es el mismo tamaño que esta, y correspondía de 19 a 13. Vean cómo es diferente. ¿Por qué? Porque tarda la señal, ¿sí? Si uno dijera, ¿por qué no dura lo mismo? Ah, porque esta diferencia que hay de aquí a aquí, ¿sí? Esto que le falta a la barra roja es el efecto memoria. Esto que le falta a la barra roja, ¿sí? Es efecto memoria. ¿Sí? Y si uno analiza la duración de la etapa de espiguilla terminal a espigamiento solamente por efecto de este cambio de 9, 13, 19, y vean, conforme se va incrementando el fotoperiodo, se va acortando, ¿sí? La duración de este periodo de espiguilla terminal a floración. Y para todos, ¿eh? Para todos es el mismo caso. Siempre se reduce, siempre tiende a reducirse con el periodo conforme se incrementa las horas de luz. ¿Alguna duda hasta aquí? Del ¿Me efecto puede del repetir eso último que dijo, por favor? Ok, aquí en este caso, lo que nos está representando ya las tres líneas rojas en cada fotoperiodo, pues es el efecto del mismo, ¿no? Dice que aquí que conforme se incrementa las horas de luz en una planta fotoperiódicamente que responde a días largos como el trigo, ¿eh? Conforme se incrementan las horas de luz, se reduce la duración de la etapa. O contrario, conforme se reducen las horas de luz, se incrementa la duración de la etapa. ¿Por qué? Fotoperiodos cortos no son inductivos, por eso dura más. Con fotoperiodos cortos, la tasa es lenta. Con fotoperiodos largos, la tasa se incrementa. Se hace más rápido, por eso se acorta el periodo. ¿Ok? La respuesta del fotoperiodo, la respuesta directa del fotoperiodo, se ha probado bajo condiciones de campo. A mí me tocó ver, yo anduve por allá, por Argentina en el año 2004, y esta Elena, Elena Guaitichur y Slaffer ya habían iniciado desde el año 2000, 2002, hacer trabajos de fotoperiodo bajo condiciones de campo, ¿eh? Y por ahí le siguió el paso esta señora que se llama Fernanda González, este, que fue igual tesista de Gustavo Slaffer. Este, Coincidimos con ella. Ella estaba haciendo su doctorado y estaba por terminar su doctorado y yo estaba estaba iniciándolo, ¿no? Y Slaffer fue director de, pues de todos nosotros, ¿no? De los que coincidimos allá. De tal manera que hicieron un experimento en donde midieron ¿verdad? El tiempo desde siembra o trasplante. Recuerden que las plantas que se trasplantan son las que se vernalizan, ¿sí? Las que se meten al refrigerador, las semillas, durante un periodo de tiempo para que acumulen frío y se sacan las plantitas. Y por eso dice trasplante, porque se trasplantan en campo. Cuando sacan del refrigerador, la planta ya tiene más o menos 10 centímetros, 15. Entonces midió el tiempo desde la siembra o trasplante, ¿sí? Hasta por acá está la cosecha, que es toda la barra blanca. Y por acá ocurrió el doble lomo, por acá adelantito ocurrió la espiguilla terminal y por acá floración.
Entonces, durante el periodo de espiguilla terminal a floración, se alargó el fotoperiodo. Es decir, se pusieron tratamientos de fotoperiodo. Fotoperiodo natural y fotoperiodo extendido, creo que eran 6 horas de fotoperiodo extendido. De tal manera que se hizo algo parecido a esto. ¿Sí? Se incrementó, ¿sí?, el fotoperiodo durante esta etapa de espiguilla terminal la floración. Solamente en esta etapa, se hicieron cambios en el fotoperiodo. Entonces se pasó, se hizo, esto era fotoperiodo corto y se alargó el fotoperiodo, ¿sí? Conforme esto va así, va inclinado. ¿Por qué? Porque el fotoperiodo en este momento, ¿sí?, fotoperiodo natural, conforme pasan los días, va aumentando. Por eso fue la misma duración, tanto acá, al inicio, como al final. Es el mismo incremento en las horas de luz. Porque si yo digo, voy a incrementar 6 horas, pero ya no cambio, pues resulta que el fotoperiodo natural va creciendo día con día. Entonces, se podía llegar a errores. Entonces se fue incrementando las horas de luz como se incrementaba el fotoperiodo natural. De tal manera que siempre fueron 6 horas de fotoperiodo que se extendió. Y así se veía, así se ve un experimento, bajo condiciones de campo. Este es el campo experimental de la Facultad de Agronomía, ya de la Universidad de Buenos Aires. Yo pasaba todas las noches cerca de aquí de este campo. Por acá pasaba un camino. Yo salía a las 10 de la noche de la facultad todos los días, y cuando estaba este experimento, pues me servía mucho porque me iluminaba el camino, rumbo al departamento que rentaba, ¿no? Y era impresionante, ¿no? Ahora, nadie iba y subía el switch para las luces, ¿no? Les ponían unos timers a las lámparas, de tal manera que decían, ok, vamos a incrementar 6 horas de luz, ok. Este, Cuando ya no exista fotoperiodo, es decir, que ya esté pardeando, ¡pum!, se enciende automáticamente, está durante 6 horas y se apaga. Es decir, se encendían, y se encendían a diferente hora. ¿Por qué? Porque en el timer también estaba calibrado el incremento del fotoperiodo natural. Entonces, cada día se prendían a una hora diferente y se apagaban a una hora diferente. De tal manera que siempre lo extendido era 6 horas de fotoperiodo. Era impresionante cómo se veía. Era, era muy bonito. Oiga, profe, Dígame. y bueno, y hasta ese momento, ¿cuál fue el nivel de pérdida de plantas? O sea, porque supongo que pues algunas sí no aguantaron el trasplante ni el cambio de Eh, fotoperiodo, ¿no? el trasplante lo aguantan todas. También me tocó participar con compañeros que estaban haciendo maestría o doctorado, que estaban trabajando tratamientos de vernalización, y cuando tocaba sacar las plantas ¿cómo les dijera? A ver, dejen ver si por aquí, a ver si por aquí les dibujo, a ver si me salen los dibujitos. Aquí voy a hacer un pequeño break. Ah, Aquí lo voy a hacer. Aquí voy a insertar una. A ver si me sale, déjenme comentar el tamaño. Aquí. Ok, a ver. Déjenme usar mis dotes de dibujante. Eh, Resulta que mm, en una cinta, esta es una cinta
de masking tape o de, o de cinta de, ¿cómo le llaman? Cinta de pintor, ¿sí? Y era de, creo que era de 15 milímetros, 15, 15 milímetros, que es la que, eh, esto también lo hemos hecho en la facultad, ¿sí? A algunos colegas de ustedes que van en semestres más adelante les ha tocado, han participado con nosotros en la preparación de experimentos este, con este tipo bajo este tipo de sistema. Eh, lo que se hacía era que en una mesa, digamos, si la parcela era de 2 metros de longitud, son parcelas experimentales, recuerde, o de 3 metros, se metía a vernalizar la semilla. Entonces, normalmente la densidad de plantas en el caso de trigo sería, más o menos eran 336 semillas por metro cuadrado. Más o menos esa es la densidad de plantas que se usa para cereales de grano pequeño. 336 semillas por metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacía uno? Colocar la semilla, aquí está en la mesa estaba graduada, tenía otra cinta marcando la distancia, ¿sí? De 1.5 centímetros. Cada una de estas estaba graduada a 1.5 centímetros. De tal manera que yo agarraba la semilla de trigo, bueno, agarrábamos la semilla de trigo y la poníamos así. Así. Aquí está el embrión, jóvenes. Es decir, se identifica bien la parte más ancha de la semilla, ¿sí? Es la que tiene el embrión. Y la puntita, ¿sí? Tiene que estar viendo hacia arriba. Entonces, siempre aquí en la cinta le poníamos una flechita hacia arriba, que eso indicaba que el embrión estaba viendo hacia arriba, ¿sí? Y así hacíamos, poníamos la cinta, ¿sí? Poníamos la semilla en las cintas. Así, todo esto estaba lleno de semillitas. ¿Qué distancia? Cada 1,5 centímetros. Y las semillas más o menos eran del mismo tamaño, o sea, porque hasta eso tenía uno que sacar las semillas del mismo tamaño. ¿Para qué? Para que el vigor inicial fuera el mismo. Y supónganse que la parcela allá lo más común eran 4 surcos, 4 hileras. 4 hileras eran 4 repeticiones. Entonces, de cada tratamiento, por cada tratamiento, hacíamos 4 por 4, 16 cintitas por cada tratamiento. 16 cintitas con semilla, y eso los poníamos con las pinzas. O sea, la semilla se pegaba, las pegábamos sobre el pegamento de la cinta de masking tape, y después lo que hacíamos con un rollo de papel higiénico, agarrábamos la tira, juntábamos varias cintas, juntábamos 4 cintas acá y le extendíamos el papel higiénico encima, le aplastábamos, entonces el papel higiénico se pegaba entre los espacios de una semilla y otra, ¿sí? Y ya no se pegaba el masking. Ya esta cinta, ya una vez cubierto con papel, con papel higiénico, lo que hacía uno con esta cinta era enrollarla así, hacer como si fuera algo parecido así. Se ponía en una charolita de aluminio,
se colocaba esta cinta aquí, aquí. Se ponía así en una charola, se le ponía agrolita. Agrolita es un sustrato de color blanco, son bolitas de color blanco, que son muy porosas, absorben mucha agua. Entonces se llenaba la charolita con agrolita y se le ponía agua hasta que absorbiera toda. O sea, la cinta se tapaba. Ah, ojo. Y se ponía de tal manera que la flechita siempre estuviera viendo para arriba. Es decir, que en algún momento salía la raíz de la cinta, ¿sí? Y salía la planta para arriba. Entonces, las plantitas tenían que salir hacia arriba, ¿eh? Porque si se lo ponía hacia abajo era un relajo. De tal manera que pasaba el tiempo y uno tendría o tenía la charola, así, ahí tenía la charolita, y aquí en la cinta había plantitas. Pero todas juntas, como estaba aquí enrollado, entonces salían plantitas por acá, por acá, por acá, todo alrededor. Agarraba uno la cinta, ¿sí? De 2 metros o de 3, ¿sí? La extendía, aquí eran raíces, todo esto era raíces, muchas raíces, aquí estaba lleno de raíces, todo por abajo, estaban todas apretadas las raíces, y aquí y aquí eran las plantitas. Y las sacábamos del refrigerador, ¿eh? Y así se veían las plantitas. Iba uno al campo, ¿sí? Ya estaba la parcela preparada, ya estaban los surquitos, los canalitos de los 4 surcos, ¿sí? Agarraba uno la cinta, la ponía uno aquí, ¿sí? Le ponía uno tierra, le ponía uno tierra y regaba. Y regaba uno hasta que no se muriera ninguna, ¿sí? Y generalmente no se mueren, ¿eh? Porque todas las plantas tienen raíz, todas las plantas. Es una enredadera de raíces, o sea, es muchas. Entonces mojaba uno el suelo bien bonito, le ponía uno las plantas, tapaba uno y ya. Alguien diría, ¿y si tengo 50.000 hectáreas, cómo lo voy a hacer? Con cintitas. No, 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 no. Ojo. Estos son experimentos manipulativos para entender, para entender el efecto del fenómeno. Nada más, ¿eh? No es para cosechar camiones de trigo, no, no, no. Recuerden que la investigación se hace siempre manipulando cosas. A través de la experimentación puede uno manipular el fenómeno de tal manera de poder, de aislar ciertas condiciones que no me gustaría que se presentaran, aíslo y estudio el fenómeno en forma natural. Si podría ocurrir en forma natural, entonces ya puedo explicar, ¿sí? En términos de manejo qué es lo que debo hacer. ¿Ok? Más o menos así se preparan las cintas, por eso dice que es trasplante, ¿ok? Y el cambio de fotoperiodo no mata plantas, ¿eh? Es decir, que si yo las tengo acá, las plantas, en esta condición, así, no se mueren, ¿eh? Aquí solamente les pongo luz, pero no es luz caliente, es luz de esas lámparas. Bueno, en aquel entonces se utilizaban, ahora ya no hay, de esas barras, fosforescentes, no, barras, barras de luz ¿De blanca, neón? no de luz, no de neón, no, de luz blanca. Creo que ya ni hay, creo que ya ni se vende. Todavía en la facultad todavía hay algunos lugares que todavía se tienen esas barrotas largas, ¿no? Entonces, que utiliza balastra, ¿no? Entonces se ponía o sea, cada lamparita tenía su balastra. Era una estructura en forma de triángulo y en medio estaba la barra de luz, ¿sí? Y estaba a una altura
De tal manera que la planta percibiera que era luz nada más. No se quemaban, ¿eh? No, no. O sea, se veía que estaba muy iluminada porque era luz blanca, ¿sí? Era luz que no calienta, ¿no? Es más fría que la otra, ¿no? Que los pocos esos incandescentes de 80 watts. Esos eran lamparitas de 15, de 20 watts. No eran muy incandescentes. Eh, ok, entonces más o menos así era como se preparaba, ¿sí? Una, un experimento para vernalizar. O sea, estas cintitas y enrolladas se metían al refrigerador, ¿eh? Tenían un refrigerador enorme, parecía una mesa, era enorme, le cabían cientos de charolas ¿qué les digo? De 20 por 20. Pero le cabían cientos, imagínense si de cada tratamiento eran 16 charolitas, porque eran 16 cintas, y si tenía 10 tratamientos, multiplícalo por 10, eran 160 charolas las que teníamos que refrigerar. Entonces, las temperaturas vernalizantes en las que trabaja cualquier refrigerador anda entre 0 y 7 grados, es más o menos la temperatura que trabaja un refrigerador, 5 grados. Entonces, y se les daba diferentes tratamientos de vernalización en algunos momentos. Se les daba, no sé, 13 días, 20 días, 30 días, 40 días, 50 días, 70 días. Creo que lo máximo que se vernalizaban era 70 días. Con 70 días de frío, ¿sí? Ya era suficiente. Las plantas se ponían grandotas y ya cualquier cosa que pasara ya no era efecto por falta de vernalización o nada, no. La vernalización servía para activar la floración y todo lo demás podría ser tratamiento de fotoperiodo. Entonces, se hizo algo parecido a esto, entonces, bajo condiciones de campo, y se midió, ¿verdad? Los días desde la siembra hasta antesis, es decir, desde que se trasplantó, más bien desde que se sembraron las cintas hasta antesis. Y luego, desde espiguilla terminal hasta antesis, desde siembra a antesis, de espiguilla terminal a antesis, se midió el número final de hojas, o sea, se contó el número final de hojas, y se contó el número de granos por espiga para los diferentes cultivares de trigo, que se sembraron en fotoperiodo natural y fotoperiodo extendido a 18 horas. Siempre fue 18 horas de fotoperiodo. Y el fotoperiodo, los tratamientos de fotoperiodo extendido solamente fueron, ojo, de espiguilla terminal a antesis. Ok. ¿Cuáles fueron los tratamientos? Se hicieron en 2 años. Un genotipo de trigo que es Eureka, Ferrocarril Sur, liberado en 1940. Otro genotipo que era Buck Manantial, Buck, así de Buck de Buck, a ver, déjense los escribo. Era así. Era con C y así. Era una C aquí. Así. Buck Manantial. ¿Sí? Liberado en 1964. En ambos años. ¿Sí? Eran genotipos bastante contrastantes. Entonces, vean, acá está fotoperiodo natural, es decir, la duración natural del día, y el fotoperiodo extendido con las lamparitas, ¿no? Ese era el número final de hojas, es final left number, por eso es FLN. Y, por ejemplo, aquí se contó el número final de hojas, el fotoperiodo natural eran 11.8, ¿qué quiere decir? Que la hoja 12, aquí había hoja 12, ¿verdad? Fotoperiodo extendido a 18 horas, 11.6, quiere decir que había hoja 12. Fotoperiodo natural 12.8, fotoperiodo extendido 12.4,
Fotoperiodo natural en otro año, 12.8, 13, 12 y 12. La pregunta, jóvenes, la pregunta. Le voy a dar medio punto a la persona que me diga si el fotoperiodo natural era corto y el fotoperiodo extendido era largo, ¿por qué no cambió el número final de hojas? Si el fotoperiodo cambia el número de estructuras. No le voy a dar medio punto, le voy a dar un punto. Al que me diga por qué. Profe, Ujú. Nombre. pues puede ser por la memoria que comentaba usted que tiene la planta. No. No, no es por la memoria. Estamos a 24. Profe, Sí, yo recuerdo que había dicho que porque el fotoperiodo es la regulación de la fisiología, o sea, nada más va a cambiar el tiempo entre la etapa reproductiva o el periodo de, ay, ya no me acuerdo, a ver. el periodo vegetativo o el periodo reproductivo, pero al final, el número de hojas va a ser el mismo. ¿Con fotoperiodo largo, con fotoperiodo corto? Sí, bueno, que eso nada más iba a cambiar el tiempo del periodo vegetativo o del periodo reproductivo, Ajá. el tiempo del fotoperiodo. El tiempo de fotoperiodo, o sea, no, a ver. O sea, el fotoperiodo iba a cambiar nada más La el tiempo duración de del, las etapas, la reproductiva y la ajá, vegetativa. ok, pero decíamos, si recuerda, que el fotoperiodo modifica el número de estructuras. El fotoperiodo modifica, ¿eh? Modifica número de hojas. O sea, fíjese, estamos hablando de un trigo que es una planta de día largo. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo 18 horas de luz, me tendría que fabricar, o sea, me tendría que poner menos hojas. ¿Por qué? Le estaría dando fotoperiodos que, inductivos, o sea, que inducen, que aceleran la tasa, y un fotoperiodo natural, que incluso hasta decíamos, ¿no? Y un fotoperiodo corto, si sembramos el 1 de diciembre, tendríamos un mayor número de hojas que si sembráramos el 1 de junio. Ahora bien, aquí se estudiaron dos fotoperiodos, uno natural y otro extendido. ¿Sí? El natural andaba cercano a las 12, 13 horas y el extendido 18. La pregunta es, si se obtuvo el mismo número de hojas, el mismo número de hojas, porque el punto 8 o el punto 4 significa que esta era la hoja 13, esta era la hoja 12. ¿Por qué no cambió el número final de hojas? Les voy a regresar tantito y pónganse vivos a ver quién me dice. ¿Por qué no cambió el número final de hojas?
Supónganse que les pongo eso en el examen. Supónganse que es una pregunta de examen. Ahí está la clave, jóvenes. ¿Quién dice yo? Por las condiciones y las horas. ¿A cuáles condiciones? Las horas que se expuso en el día al sol. ¿Podría ser? No. ¿Por dónde ocurrió el fotoperiodo, profesor? ¿Por En, dónde? Ah, a ver, a ver. Sí, sí, la dejo, la dejo. Usted exprésese. por ejemplo, está la barrita y dice que empezó en la espiguilla terminal y terminó y tuvo hasta la floración. Hasta floración. Ajá. Entonces, supongo que ya no pudo sacar nuevas hojas, no sé, algo así. A ver, ¿No? de lo que hemos visto, de lo que hemos visto, ¿cuándo termina una planta de fabricar hojas? O primordios de hoja, de diferenciar primordios de hoja. Incluso hasta me puedo regresar, ¿eh? ¿Hasta BR? BR, ¿dónde está BR? En la parte, aquí en la partecita verde. ¿Ahí está? Aquí está. Ajá. Ujú. Hasta aquí, ¿hasta dónde? ¿Hasta acá o hasta acá? Ahí, Aquí, cambia de color. cuando cambia de color. ¿Por qué? Porque comienza la etapa reproductiva de la planta, ¿no? Ajá, ok. Y parece Ya, que entonces, biológicamente. esto es iniciación floral. Ajá. Y iniciación floral, cuando veíamos, por ejemplo, la etapa, la escala de Waddington o la de Garner, ¿cómo se le llamaba? Me regreso otra vez otro rato más. Profe, tengo una idea. ¿En cuál, profe? Me regreso todavía un poquito más, ¿sí? Y les muestro la escala de Garner, esta. Ahora sí, ¿quién dice yo? Es un punto.
¿Se rinden? ¿Puede repetir la pregunta, por favor, doctor? ¿Por qué no cambia el número final de hojas si el fotoperiodo natural es corto y el fotoperiodo de 18 horas es largo? Sí, yo sé que el fotoperiodo me cambia el número de estructuras. O sea, el fotoperiodo modifica el número de hojas. ¿Por qué en este experimento el número de hojas no cambia? Profe, no sería porque pues ya pues ya en la etapa donde se hizo el cambio de fotoperiodo, pues ya estaba en la fase, pues en la, es que no encuentro la palabra, profe. O sea, su nivel máximo de crecimiento, de desarrollo, pues ya estaba en la etapa 8, ¿no? Entonces, pues obviamente ya no podía haber otro cambio porque pues ya se había modificado totalmente. ¿Ya se había modificado qué? Bueno, Profe, sería porque A ver, el fotoperiodo, bueno, ya se había cuando aumenta el fotoperiodo, aumentan las horas de luz. de luz y si aumentan las horas de luz disminuye el fotoperiodo y eso hace que, o sea, los dos estén equilibrados, ¿no? Al tener las mismas hojas. Ok. A ver, la compañera decía que ya se había diferenciado qué. ¿Quién era la que estaba participando? Perdón, yo, profe. es que no la veo. O sea, Rocío. Rocío. Ok, Ajá. Rocío. Ok, Rocío. Rocío Vallejo. Ok, perfecto. O sea, el tratamiento de fotoperiodo inició acá. Aquí en espilla terminal. Como dice la compañera, en estado 8. ¿Cuándo se dejaron de fabricar hojas? Aquí. Aquí se dejaron de fabricar hojas. Aquí el ápice ya cambió a reproductivo. Ya no va a fabricar hojas aquí arriba. ¿Qué quiere decir? Si el fotoperiodo empezó del estado 8 en adelante y en el estado 3 se definió el número final de hojas, por eso les decía que la clave estaba ahí. Doble lomo fue acá. Aquí el doble lomo, recuerden que es sinónimo de iniciación floral. Aquí cambia el ápice. En doble lomo cambia el ápice. Deja de fabricar hojas y empieza a fabricar espiguillas. Por lo tanto, el número de hojas finales, se diferenció aquí. De aquí para atrás se fabricaron hojas. De aquí para adelante se fabricaron espiguillas. Entonces, las hojas se diferenciaron aquí. ¿Por qué iban a cambiar el número final de hojas si el fotoperiodo fue acá? Los cambios en el fotoperiodo fueron aquí. El número de hojas para los dos genotipos en las dos condiciones de fotoperiodo ya estaban diferenciados. Digo, para los dos genotipos en los 2 años ya estaban diferenciadas. Ya estaba diferenciado el número final de hojas. Por eso no cambió. Por eso, ¿sí?
el número final de hojas es el mismo. Ahora vean. Vamos a anotar aquí que Rocío Vallejo hoy. Se ganó un punto. A eso me refiero, jóvenes, cuando yo les pregunto, ¿se entiende? Me dicen que sí. Entonces yo vengo con una secuencia de cosas que van pasando y yo supongo que como me dicen que sí, que yo creo que efectivamente sí. Por eso me atrevo a hacerles ese tipo de preguntas. Ese tipo de preguntas reafirma que efectivamente lo de atrás ya lo tengo claro. ¿Ok? Necesitan ponerse a repasar las clases para que les salgan dudas. Para que les salgan dudas y puedan consultarlas, ¿eh? Yo no me voy a enojar si me preguntan, ¿eh? No, no, no. No, al contrario. Me voy a poner contento si me preguntan, porque eso indicaría que están repasando. Que están repasando las clases. Ok, vamos a ver. El periodo de siembra a antesis en fotoperiodo natural 115, es decir, es fotoperiodo corto. Por lo tanto, dura más la etapa. Fotoperiodo de 18 horas, 111. Hay una diferencia de 4 días. Para el otro cultivar, en el año 1896, 114, fotoperiodo corto, 109, fotoperiodo largo, hay una diferencia de 5. En 1997, 117 para fotoperiodo natural, para Eureka, y 103 para ese mismo genotipo en fotoperiodo extendido. Hay una diferencia de 14 días, son 2 semanas. Book manantial, 106, fotoperiodo natural, 97, fotoperiodo extendido. Cuando se analiza el periodo de espiguilla terminal antesis, que es donde hubo el cambio de fotoperiodo, sí, efectivamente, vean. Duró 35 con fotoperiodo natural, 31 con fotoperiodo extendido. 34 con fotoperiodo natural, 29 con fotoperiodo extendido. 40 con fotoperiodo natural, 26 con fotoperiodo extendido. 32 y 23. Aquí la diferencia es enorme, son 14 días, que es la diferencia que hay aquí. ¿Sí? Aquí decíamos que había 14. Cuando se mide el número de granos por espiga, con fotoperiodo corto, con fotoperiodo natural, 23.1 granos por espiga. Con fotoperiodo extendido, 17. En book manantial, 48 con fotoperiodo natural, 28 con fotoperiodo extendido. Hay una diferencia de 20 granos, jóvenes. 20 granos solamente por modificación del fotoperiodo. Entonces, ¿qué me dice esto? Que si yo tengo un genotipo sensible al fotoperiodo como es book manantial, y yo quiero obtener más granos por espiga, lo tengo que hacer coincidir de manera natural, es decir, con fecha de siembra. Tengo que programar mi fecha de siembra de tal manera que el periodo de espiguilla terminal antesis le correspondan días cortos. ¿Para qué? Para que yo tenga más granos. Si retraso mi fecha de siembra y este periodo de espiguilla terminal antesis le corresponden días largos, yo ya sé que voy a tener menos granos por espiga. Y menos granos por espiga son menos costales de granos. Y menos costales son menos kilos. Por lo tanto, es menos rendimiento. ¿Ok? Bueno,
Por hoy ahí le dejamos. Por hoy le dejamos ahí, jóvenes, repasen. Todavía tienen de aquí al viernes para que pregunten dudas. Si tienen dudas, en serio, con toda confianza, ni lo duden. Yo nunca me enojaría porque me pregunten. Y no importa que nos equivoquemos, no importa que o sea, que a lo mejor yo digo, no, pues que, pues no pregunto porque, pues porque a lo mejor es una pregunta muy obvia. No importa. No importa que sea una pregunta obvia. Si el que la hace, y la hace porque no le quedó claro, es válido. Es válido. Sí, nadie va a decir nada, porque la haga. Okay. Gracias, doctor.